Buenas tardes, compañeros. Soy el licenciado Jonathan Jaime Cortés Sandoval. Voy a ser su docente en la aula virtual, en la asignatura de Metodología de la Ciencia del Derecho. Primero que nada, déjenme externarles una disculpa personal, ya que si bien tengo que admitirlo, soy nuevo en esta plataforma. Soy de la idea de que sigamos aprovechando estas herramientas de innovación tecnológica, debemos de explotarlas al 100% y bueno, agradezco a la universidad la oportunidad por brindarme esta extensión. Como abogados me surge la idea de que esto es demasiado, vaya, de mucho valor, ya sea como de la parte profesional como docente, ya que como abogados debemos de abrirnos la brecha tecnológica para que podamos nosotros complementar nuestro trabajo en el sector de la sociedad, poderlo tener mucho más desarrollado y tenerlo pues mucho más específico, debido a que esta facilidad de la herramienta tecnológica ha hecho de que nos acerquemos más bien, que la educación se acerque más a las personas, como es esta plataforma. Siguiendo con esto, de nueva cuenta, les ofrezco mis disculpas por subir el material en este día, en esta hora, debido a que si bien toda esta semana me he empapado un poco esta nueva herramienta, he tenido algunos detalles técnicos, algunas dificultades para subir el material y bueno, es cuestión que debo de continuar con la implementación de este curso para que también ustedes ni su servidor se puedan retrasar y puedan generar algún otro tipo de inconveniente. ¿Qué otra cosa? Eh, Tengo entendido que el curso que nos asignaron está comprendido del 19 de agosto, que fue la semana anterior, y para su fecha de terminación, que es el 14 de octubre del presente año. Se va a ser la fecha en la que vamos a estar teniendo la oportunidad de seguir con este curso, con esta asignatura, Metodología de la Ciencia del Derecho, una materia muy padre. Considero que es una de las materias que son fuertes porque si pretendemos nosotros caracterizarnos profesionalmente como abogados, debemos de echar mano de toda la metodología que existe en el deber y en el haber jurídico, que de esta manera nos identifiquen como abogados profesionales, como una persona preparada con conocimientos aptos para el desarrollo jurídico. Ustedes conocen, vamos a decirlo así, personas que por el simple hecho de haber cursado igual unos estudios, por el simple hecho de practicar la ciencia del derecho, creen poder ser abogados litigantes, creen poder ser abogados postulantes o nombran, se nombran como un tipo especialista en el derecho. Lo que sinceramente les puedo yo brindar es que un verdadero abogado es aquel que va a determinar y utilizar todas las herramientas en su metodología jurídica para poder darle una solución a la sociedad, una solución jurídica que pueda satisfacer las necesidades de la sociedad. Hablamos en sociedad como un entorno, como una masa de gente, pero específicamente lo vamos a hablar como clientes. Estos clientes, al ser personas, al ser individuos que nos traen nuestra propia, o nos dan ese trabajo, una vez que se conformen estos clientes, pues hacen su núcleo, las hace sociedad. A eso me refiero con darle una solución a la sociedad, a darle una solución a los clientes. Porque más que nada, ellos en la cuestión profesional, en la cuestión de conocimientos, al momento en el que tú estés dando una asesoría jurídica, ellos lo que le va a interesar es que te muestres preparado, te muestres totalmente apto para el trabajo, te muestres con ese conocimiento en el cual, pues con tu experiencia y con tu, dicho lo mismo, con tu conocimiento, puedas realizar la solución a su necesidad. Más adelante, en el paso de los años, en el haber jurídico que van a ustedes
estar teniendo en la vida profesional, se van a encontrar con un sinfín de situaciones en las cuales pues la universidad lo único que les brinda son las herramientas y ustedes el conocimiento lo pueden adquirir por medio de estas y es así que teniendo estas herramientas pues cuando tengan la oportunidad de estar con un cliente, es ahí cuando desarrollan las aptitudes que aprendieron en este caso, en esta plataforma, para su posterior solución. Y pues sin más por el momento, quedamos que el 19 de agosto inicia, el 14 de octubre terminamos la cuestión del programa académico, un programa que más adelante se los detallaré. Aún falta subir el material del sílabus para que ustedes mantengan la relación de lo que vamos a estar viendo, de lo que vamos a estar realizando. Otra cosa acerca sobre la ponderación o el porcentaje acerca de la evaluación. Tengo entendido, de nueva cuenta les repito, soy nuevo en la plataforma, yo me desenvuelvo un poco más en forma presencial, pero haré todo lo posible para que pueda ser de herramienta, pueda ser una ayuda para ustedes. Tocando este tema, voy a especificaré mi correo electrónico, información personal para que puedan contactarme sin ningún inconveniente y podamos darle una solución a que vaya surgiendo sobre la marcha en dichas clases. Continuando con la ponderación, estamos contemplados que el 60% de su ponderación va a quedar en cuestión de procesos y productos, cuestión de 60% de las tareas y 40% en examen. El examen lo vamos a tener programado la última semana, en este caso sería para la semana del 19 de octubre, y los procesos y productos vendrán siendo de carácter semanal, que posteriormente en el sílabus pues voy a poner, y sobre la clase pues también. Sobre la clase, si tenemos alguna tarea, también en el video se los puedo mostrar. Ahora bien, en cuestión de la encuesta, ya terminando con la ponderación, la cuestión de la encuesta, quedamos que estamos el viernes de 3 a 4. La encuesta se decantó a favor del viernes 3 a 4. Posteriormente, hoy estoy subiendo el video de la anterior semana. Ya les expliqué la situación. De nuevo, mis disculpas. Mañana estaremos atentamente esperándolos en la plataforma, en el Meet para la clase en línea, la clase en vivo. De esta manera, pues dicha clase se va a estar grabando para que se pueda subir y se pueda tener ya la plática más directo, ¿no? Ya se pueda tener esta parte de la clase más detallada. Muy bien. Comenzamos entonces con la clase. La asignatura, se lo vuelvo a repetir, metodología de la ciencia del derecho. Más adelante vamos a ir detallando qué métodos son, qué es un método, para qué nos sirve como abogados y sin más por el momento, vamos a continuar. Perfecto. Bien, les comentaba metodología de la ciencia del derecho. Es un curso en línea que lo tiene el gusto de que su servidor esté con ustedes, implementando, dándoles a conocer un poco acerca de la metodología de la ciencia del derecho. El derecho, como ustedes sabrán, es una de las ciencias demasiado generosas con la humanidad, demasiado buenas en cuestión de sus aportaciones, ya que el caminar del derecho ha sido inmiscuido a través de de la evolución humana y de su historia. No hay evolución humana sin que haya un orden social, sin que haya un régimen en el cual se pueda controlar, se pueda seguir avanzando. Siempre he dicho que elegimos una carrera muy noble si es que su función la tratan de hacer o la tratan de encaminar hacia las ventajas o para facilitar estas ventajas en la sociedad, para ayudar en la sociedad. Sin más por el momento, vamos a detallar un poco más acerca de los métodos. Quisiera preguntar, ¿qué es un método jurídico? Si bien ya estamos a una buena altura de la carrera, ya tenemos de conocimiento
¿Qué es el derecho? Algunos dirán que es un conjunto de ramas y de ciencias, que es un conjunto de normas para pues, el control social, para determinar un sistema, etcétera, según sus definiciones de sus autores preferidos. El método jurídico, si bien entendemos que para que sea ciencia, o más bien, en el supuesto de que al momento de que nosotros percibamos conocimiento, nuestro conocimiento para que se pueda relativamente dar ese nombre de ciencia debe de estar compuesto por una metodología. Los métodos comúnmente están dispuestos como una serie de pasos para solucionar un determinado problema. Al momento de que surge la idea de la ciencia, primero teníamos un conjunto de conocimientos en su universalidad, tal como conocimientos que estaban como, digamos, como partículas de polvo en el aire, que están todas desordenadas, orbitando por la Tierra, y una vez que obtenemos ese conocimiento específico, obtenemos ese conocimiento envueltas en partículas de polvo, bueno, esas partículas desordenadas tenemos que darle un orden, un seguimiento, una metodología, una serie de procesos, una serie de pasos para solucionar un determinado problema. Una vez teniendo esas partículas de polvo, sometiéndolos a una metodología, lo que obtenemos es el conocimiento puro o este conocimiento llamado ahora ciencia. Es por eso que el derecho es una ciencia, ya que ha tenido diversas investigaciones, diversos conocimientos, se ha sometido rigurosamente a una metodología y ahora universalmente la conocemos como ciencia del derecho. Pero específicamente, ¿qué es el método y aplicado a la cuestión jurídica? Porque tenemos muchísimos métodos, tal y como es el conocimiento vasto, que podemos tener muchos, pero no poder tener detallados algunos cuantos en cuestión a otro tipo de ciencias. Un ejemplo, las ciencias matemáticas o las ciencias exactas tendrán sus métodos propios, ciencias sociales también tendrán los métodos propios, la ciencia de la medicina, métodos propios, y la cuestión del derecho, que a nosotros es lo que nos importa, es saber qué es el método jurídico. Para saber qué es el método jurídico, coloqué dos tipos de supuestos para que detalláramos qué es lo que son sus definiciones. Posteriormente, el método jurídico, en palabras de Filippo Crispini, es la serie ordenada de los medios por los cuales se llega al conocimiento profundo del sentido de las normas jurídicas. Posteriormente tenemos el segundo supuesto, que es la suma de procedimientos lógicos para la investigación de las causas y de los fines del derecho, para el conocimiento e interpretación de sus fuentes, para la estructura de sus textos positivos y técnicos y para su enseñanza y difusión. Se recuerda que para palabras más, palabras menos, el método o la metodología es una serie de pasos que llevan la solución a un determinado problema. Específicamente en el derecho, será esa serie ordenada de pasos en los cuales se llega a un conocimiento que afecte normas jurídicas o fuentes jurídicas. Normas jurídicas tales como las leyes, constituciones, normas, etcétera, y las fuentes, ya saben las fuentes del derecho, ¿correcto? Esto lo conocemos como el método jurídico, esa serie de pasos metodológicos para llegar a determinar una solución a un problema jurídico. Bien, dicho esto, he colocado que en cualquier campo de actividad, método es el medio para alcanzar un propósito determinado, ya que el saber es el fin de toda ciencia en general. El método científico será el modo de proceder para obtener conocimientos. El método diferencia el conocimiento científico del conocimiento vulgar. Para que la disciplina del derecho, sus investigaciones y resultados obtengan el nivel científico, tendrá que ser metódica. Ahorita les quise tocar el punto de método científico porque dicho método
Dicho método va a ser el que pueda determinar el que sea ciencia un estudio. O palabras más, palabras menos, es aquel que vaya a determinar la relación entre conocimiento real o conocimiento puro a conocimiento vulgar. Pero ¿cuál sería un buen ejemplo de conocimiento puro y conocimiento vulgar? Bien, conocimiento puro es aquel, vamos, me gusta a mí ser mucho de ejemplos, porque la cuestión en la vida del derecho se llena mucho, radica mucho en los ejemplos, en las situaciones cotidianas, situaciones diarias, y bueno, como ejemplo sería, ¿cómo ser un ejemplo de conocimiento puro? Bien, me gusta poner el ejemplo de los mayas. Civilización maya hace miles de años, fue una civilización muy avanzada, comparándola con sus similares. Esta civilización, los aportes que más tuvo importancia fue el del calendario maya y la determinación de lo que actualmente conocemos como la ciencia de la astronomía, en la cual, sin los aportes de los mayas, bueno, tal vez tuviéramos otro tipo de ciencia para la astronomía. Pero, ¿cómo radica el conocimiento puro en esa ciencia? Bien, los mayas tuvieron primeramente el conocimiento, surgió una duda, surgió una idea, el saber el control o saber el movimiento de los astros, el movimiento, su relación con la Tierra, su relación con las épocas del año, y su duda fue elevándose a tal grado de que lo llevaron a un conocimiento. Este conocimiento primero surge por el hecho de la observación, primero surge porque observan, hay una problemática, un planteamiento del problema. El planteamiento del problema es por qué surge el movimiento de la Tierra y de los cuerpos celestes. ¿Por qué se mueven? ¿Por qué están en constante movimiento? ¿Qué es lo que comparten? ¿Cuál es la similitud que comparten ambos? Bajo este planteamiento del problema, lo que hace esta civilización es una serie de metodologías para poder determinar la, el establecimiento, la clasificación de los días del año si nos basamos en el calendario maya. Pasó por una metodología. ¿Qué metodología podemos nosotros imaginarnos? Bueno, tal vez la posición del cuerpo celeste con las estrellas, la determinación de las estaciones del año, ese tipo de situaciones en las que sometiendo a dicha metodología, los mayas, bueno, obtuvieron el resultado. Posteriormente, jalando esos investigaciones, esos resultados, esas técnicas de los mayas, y conforme el avance tecnológico en la historia, pues se dio el desarrollo completo de la investigación en la cuestión de la astronomía al punto de elevarla como ciencia. ¿Cómo se eleva? Bueno, con la implementación del telescopio y demás metodologías científicas, lo que se hizo fue someterlos bajo ciertos métodos rigurosos para de tal manera checar que primeramente los datos proporcionados por los mayas fueran dignos, fueran eficaces, idóneos y viables. De esta manera, una vez partiendo de esos estudios, prosiguió con el avance tecnológico hasta determinar que bajo esa aplicación de esos métodos, ahora se puede corroborar y se puede detentar que el conocimiento acerca de los astros es determinada por una ciencia. O sea, que ya no tiene dudas, no es de dudarse, que es lo que tiene que ser, que es una duda, digo, que es un planteamiento del problema, una ciencia que surgió de una duda, pero que ahora es conocimiento puro, conocimiento real, conocimiento que en cualquier parte va a ser el mismo. Es el ejemplo de conocimiento puro. ¿Cuál es el conocimiento vulgar? Bueno, yo puse aquí conocimiento científico, le podemos llamar a ese conocimiento puro o conocimiento real. El conocimiento vulgar, me gusta poner otro ejemplo, tal como si hablamos acerca de la astronomía, vamos a ver ahora el trabajo o los avances que se ha hecho en la cuestión de la astrología.
Si bien la astronomía es la ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos celestes, su comportamiento, la astrología es la que va a estudiar, digamos que, eh, la conducta humana sobre las posiciones del cuerpo celeste. Numerología, posiblemente, pero detallemos más esto. La cuestión de la astrología es que según la fecha en la que naciste está determinado o está vinculado bajo un cierto signo en la cual está pegado a un cuerpo celeste, que dicho cuerpo celeste, según su movimiento y su comportamiento, va a referir o va a dictarnos un tipo de conducta sobre, pues, tu vida propia, ¿no? Tal y si burdamente lo conocemos en revistas, periódicos, cuando nos vamos a cierta parte y encontramos que determinado mes corresponde a un determinado signo y viene ahí un párrafo en donde dices que te irá bien en ciertas cosas, vaya, etcétera, cosas que sinceramente en lo personal son sin sentido. Este tipo de pseudo investigaciones son de carácter vulgar. Si bien tenemos conocimiento, se le nombra como conocimiento vulgar. ¿Por qué conocimiento vulgar? Porque carece de una metodología para poder ser comprobable. En la actualidad aún no se ha comprobado científicamente que la posición de los astros determine la conducta de un ser humano. Eso todavía no ha sido comprobable y es por eso que este tipo de oficios o trabajo o arte sean consideradas como de conocimiento vulgar. Otro ejemplo rápido es la lectura de manos, la lectura de las líneas palmares. También es otro claro ejemplo de conocimiento vulgar, en la cual supuestamente dice que en las líneas van a determinar tu vida, el éxito profesional, el éxito económico, etcétera. Situaciones que no son comprobables científicamente. Entonces, siguiendo en el mismo sentido del que es método jurídico, va a ser aquella metodología que va a ser aplicable a la ciencia del derecho para poder determinarla como conocimiento puro, conocimiento real. Sin más por el momento, pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, ¿qué métodos encontramos en la ciencia del derecho? Encontramos que en la investigación y técnica jurídica se utilizan diferentes métodos, tales como cuáles. Bueno, primeramente tenemos método inductivo, el método deductivo, investigación de campo y bibliográfica, método conceptual, método sistemático, método de concordancias, método de diferencias, método de variaciones concomitantes, método comparativo, método dialéctico, fenomenológico, sintético, analítico, análisis lógico-lingüístico, mayéutico, teoría de escenarios, histórico, experimental, descriptivo, estadístico, estructural y el científico. Posteriormente vamos a ir pasando método por método para empezar a conocerlas, para empezar a inmiscuirnos sobre estos métodos y posteriormente saber cómo aplicarlos, cómo poder aplicarlos para que nuestro haber jurídico, para que en nuestro ejercicio de la profesión podamos detentar una metodología jurídica en el análisis adecuado en situaciones de caso, ya sea que cada cliente les determine o les exponga cierto criterio de casos. Con estos métodos ustedes van a poder realizar la correcta asesoría que, bueno, que según su metodología y su técnica puedan resultarles más favorecido. Sin más por el momento, vamos a checar el primer método. Bien, voy a colocar el por acá. Bien. Métodos en la ciencia del derecho. Número 1, tenemos el inductivo. El método inductivo será aquel que determine o establece una ley general a partir de fenómenos particulares, es decir, va de lo particular a lo general, sin más rollo,
va de lo particular a lo general. Les pongo aquí un ejemplo en el cual eh, queda mejor explicado. Estamos ante el entendido de que la inducción es el razonamiento que parte de fenómenos particulares y se eleva a conocimientos generales. Aquí les pongo un ejemplo. Tenemos a un sujeto, a este se le somete a un estudio a la profundidad para saber qué ha hecho, ha cometido o qué conducta ha llevado a cabo, asimismo, estudiando los factores que influyeron en la realización de determinado hecho. Y otro ejemplo que puse es, véase tipificación. Estamos ante el entendido de que el proceso del método inductivo no nada más se va a aplicar en la ciencia del derecho. Aquí lo que les puse como ejemplo es que tenemos un sujeto de estudio. Ese sujeto de estudio realizó una conducta tipificada como delito. Me gusta el robo. Me gusta el robo. ¿Qué es el robo? Supuestamente, según el código penal aplicable al Estado, nos menciona que el robo es quien se apropia de un bien ajeno, ya sea con violencia, sin violencia, por medio de engaños, amenazas, etcétera. Bajo ese supuesto, el método inductivo aplicado en este ejemplo es determinar el por qué o qué conducta o qué factor hizo que en esta persona pudiese haber ejecutado dicha conducta, qué es lo que le llevó o qué pensamientos, qué necesidades les llevó a esta persona que lo hizo que delinquiera o que transgrediera dicha norma. Em, este claro ejemplo lo vemos desde un fenómeno particular que va de lo general. La cuestión general la tenemos como la tipificación. La tipificación nos dice el delito. Comete el delito, vamos a seguir en el mismo ejemplo, comete el delito de robo, ¿quién? Se apropia de bla, 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 bla. Vamos de lo general, estamos partiendo del universo, estamos partiendo de lo que nos dicta y nos vamos exclusivamente a lo particular. ¿Cuál es lo particular? En este ejemplo, el particular los datos particulares van a ser aquellos factores de conducta que hizo que llevara a cabo esta persona el delito. Espero me pueda yo explicar, de todos modos, si tienen alguna duda de todo lo que veamos en esta clase, quiero que me lo escriban, que me digan para poder solucionarlo. De esta manera yo les agradeceré esto. Sigamos en el ejemplo. Vamos a estudiar lo particular a lo general. De lo particular nos vamos en el mismo ejemplo, las cuestiones que esta persona o nuestro imputado hizo que decantara a favor la cuestión o que transgrediera el delito. Yo pongo aquí el ejemplo que les acabo de leer. Hay que conocer el estudio a profundidad para saber qué ha hecho, ha cometido, qué conducta ha llevado a cabo. Asimismo, estudiando aquellos factores que influyeron en la realización de determinado hecho. Entonces, este es un ejemplo claro acerca de ir de lo particular a lo general. Ahora bien, este ejemplo a nosotros nos va a ayudar, sí, claro, nos ayuda muchísimo porque tan solo por un dato, tan solo por un cambio de conducta, una explicación, una fundamentación o una justificación en la conducta puede hacer la diferencia en una audiencia de juicio oral. No es lo mismo un atentado que, que algo o una conducta que se hizo con dolo. No es lo mismo la tentativa que haberlo hecho con dolo o con toda la intención. ¿Cómo podemos realizar esto? Bueno, este método nos ayudará a determinar los factores que llevaron a esa persona a delinquir. Esto es muy importante en la cuestión del derecho porque este método nos va a ayudar a descubrir las conductas que están intrincadas, que están ocultas, para obtener realmente la sustancia sobre la defensa. Una defensa o en este caso una asesoría
o una representación eficaz. Para conocer realmente la situación del derecho, conocer las bases y poder determinarlas, es necesario que tengamos primordialmente este tipo de métodos, el inductivo. Porque cuando ustedes en su caminar profesional tengan el privilegio de que alguien se le acerque a asesorar, bueno, ustedes escucharán la parte y aplicarán el método inductivo para poder saber qué tipo de conducta, si es que su asesoría va encaminado al tipo penal, qué conducta es la que se puede encuadrar o se puede defender o se puede acusar en dicha cuestión penal. Seguimos del estudio de diversos casos individuales, se pasa a los que son inducciones, estadísticas, se pasa a lo general, de esta manera es como se han elaborado los códigos penales y manuales de conducta. Bien, seguimos en el mismo ejemplo, a pesar bueno, cuando se realiza la cuestión de la creación de los códigos penales se da porque ciertas conductas han sido repetitivas y han ido en contra de la sociedad o del bienestar de la sociedad. Para eso son los delitos. Los delitos es un catálogo en el cual son conductas tipificadas por la ley, en las cuales si tú llegas a llevar a cabo esas conductas, te llevan a cabo una sanción, un castigo, etcétera. Entonces, este método inductivo ha ayudado mucho a los legisladores en cuestión de que, yéndose de datos individuales, de datos particulares, han abordándolos todos a manera de que se crean una legislación o en este caso una norma en la cual pueda ser de regulación para la sociedad. De ahí que salen los códigos penales y manuales de conducta. Tengo entendido que también en la cuestión de la psicología, ellos manejan un compendio en los cuales en ese compendio tienen todos los asíntomas o síntomas de trastorno. Su nombre es el DSM-5, que compendio lleva a cabo acerca de tipos de manuales de conductas, acerca de sobre qué trastornos son los que padecen o qué síntomas pueden tener la sociedad. Se pueden dar que esta metodología se puede dar en la mayor parte de las ciencias, o yo diría o me atrevería a decir que en todas las ciencias, por su importancia. Para terminar, se va de cada caso particular a elevarlo a conducta general. Perfecto. Quedando en ese supuesto, continuamos en el segundo. Tenemos el segundo método, es el método deductivo. Este método consistirá en derivar de una premisa, ley o axioma general una conclusión, situación, aspecto particular, lo que significa que va de lo universal o general a lo particular o individual. Como ejemplo, está el caso de estudiar a los individuos en sus factores causales de la criminalidad. De esta manera tenemos que causa es a nivel individual y factor a nivel general, de los cuales contamos con una variedad de factores como lo son la pobreza, educación, trabajo, trastornos mentales, el barrio, la vivienda, las amistades, etcétera. Estos serán factores generales, pero a cada individuo le afectará de distinta forma. Es así que podemos tener un sujeto a quien la falta de educación y la pobreza lo condujo a ser criminal. Y podemos tener otro con buena educación y riqueza, pero igualmente con conducta antisocial. Podemos seguir en el mismo ejemplo que les comentaba acerca de aquellos factores conductuales que determinaban la transgresión a una norma, tales como el caso del robo. Podemos seguir ejemplificándolo bajo este método deductivo, en el cual, repetimos, nos dice que consiste en derivar una premisa o situación de lo universal o de lo general hacia lo particular. En este caso yo he puesto pobreza, educación, trabajo, trastornos mentales, el barrio, vivienda o amistades, porque cada uno, cada persona, cada ser humano, estamos compuestos de cuestiones biológicas, sociales, culturales, biológicas, psicológicas, sociales y culturales. Sobre estas cuatro partes está conformado el ser humano.
Ahora bien, siguiendo en el supuesto de estar siempre con la necesidad de estar en el entorno social, podemos determinar que nosotros vivimos en cada situación en la cual nosotros vamos viviendo y nos vamos manejando. Una parte o un ejemplo que yo les puse es en el robo. En el ejemplo anterior estábamos viendo que eh, yendo de lo particular a lo general, estábamos contemplando que qué factores fueron aquellos que hicieron que nuestro delincuente realizara esta conducta. Bien, en este sentido, ahora vamos a nosotros ir de lo general a lo particular. En este caso, ¿por qué motivo fue o qué móvil fue que llevara a nuestro delincuente a transgredir esa norma, transgredir ese, sí, transgredir ese derecho, ¿no? ¿Cómo lo ejemplificamos? Bien, hay personas que según las necesidades que tengan van a poder actuar. La mayor parte o la mayor, no vamos a justificar los actos de robo, pero la mayor parte en la que se suele repetir esa conducta es en el sentido de que las personas que ejecutan dicha conducta son aquellas que tienen, si lo vemos en cuestión de necesidad, falta de economía, falta de trabajo, vamos a decirlo, falta de herramientas sociales para poder obtener un trabajo, para poder obtener una ventaja. Eh, bien, es ahí que estos factores ahora fungirán para que determinemos que estas cuestiones generales las llevamos a lo individual o particular. Volvemos en el sentido. ¿Cómo sabemos que nuestro delincuente actuó bajo cierta necesidad? Pues vamos a determinar, vamos a realizar bajo este método que su entorno social, vamos a decirlo, es precario o es nulo, digamos que es una persona que vivía solo. Si estamos hablando de la pobreza es una condición en la cual nuestro delincuente pues carece de la economía para su subsistencia, lo que le hace caer en este tipo de conductas delictivas tales como el robo. Podemos ver que bajo estos factores generales podemos englobar o podemos determinar algo particular o individual. ¿Cuál sería lo particular? Bueno, que nuestra generalidad pueda realizarse esta transgresión a la norma. Nuestra generalidad es la pobreza. Digamos que la pobreza es nuestro universo, es nuestro general. Conocemos gentes que lamentablemente están en condición de pobreza, mas sin en cambio luchan por trabajar, luchan por sobrevivir, ganándose la vida de forma honrada y respetuosa. Y hay otros que también están en el mismo clase de pobreza, pero estas personas pues logran sacar ventaja de las otras y abusan de ellas o caen en el robo. Podemos determinar que este universo, que esta generalidad, lo que nos has hecho es entramarle y poder determinar algo particular, algo individual. Yo les quise poner, bueno, otro ejemplo como puse fue que la falta de educación y pobreza lo condujo a ser criminal, como ya lo habíamos expuesto, y podemos tener otro cuenta con buena educación y riqueza, los famosos delitos de cuello blanco. Usualmente siempre asimilamos los delitos con personas criminales, personas que eh, pues carecen de educación, carecen de profesión, carecen de economía y siempre las asemejamos así, pero está la otra parte o la ambivalencia en la cuestión de la riqueza y la educación, supuestamente, y la profesión. Aquí tenemos los delitos de cuello blanco, aquellos delitos que son hechos, son impuestos por personas profesionales en la ciencia educativa, en la ciencia del derecho, en la ciencia médica, en cualquier tipo de ciencias. Lamentablemente hay personas que realizan este tipo de prácticas para apropiarse a su beneficio, ¿verdad? Tipos de delito cuello famosos como fraude,
robo de identidad, falsificación de documentos, falsificación de firmas, fraude, si ya lo comentamos, homicidio tal vez, pero también son delitos que son muy cometidos por este tipo de personas. Eh, Vieron que según los factores vamos a determinar el estudio con esta metodología una particularidad. Yo puse perfilación criminal porque en la rama de la criminología existe un método que es implementado por, eh, recuerdo un autor que se llama Brent Turby, en el cual este método fue el que realizó la perfilación criminal. Se llama behavioral, no recuerdo cuál fue el otro dato, pero comienza así. Y este estudio de perfilación criminal lo que nos ha dado esta herramienta es que vayamos de lo universal o de lo general o particular para poder saber o conocer qué tipo de delincuente es el cual nosotros estemos tratando de ubicar o tratando de localizar. Está muy interesante esta cuestión. Si ustedes quieren tener un poco más de información acerca de esto, búsquenlo como perfilación criminal, bajo el autor Brent Turby y su método de conducta. Esto les puede ayudar muchísimo si es que están interesados en esta onda de la perfilación criminal. Seguimos en el siguiente. De lo anterior debemos entender que podemos tomar factores generales y bajarlos a nivel individual. Así el método deductivo toma de la generalidad de lo que a cada individuo le corresponde. Perfecto, tenemos el método en la ciencia del derecho, la investigación de campo y bibliográfica. Es la que abarca la información necesaria respecto a los textos afines de la materia, tanto nacionales como extranjeros, que de esta manera se observan para ejercer completamente el acto de investigación, se deberá estar completamente inmerso en la problemática a resolver y se realizarán por dos vías. Bien, nuestra investigación de campo y bibliográfica. Es aquella que encontramos dos tipos de vías bajo este método. La primera vía es sobre la vía del empirismo, dice así. Es la vía del empirismo en la que obtenemos la forma de percibir el conocimiento como fuente del saber y que para obtenerlo debemos someterlos al proceso de recolectar datos e información por medio de nuestros sentidos. La segunda es la parte documental, en donde al analizar previamente la problemática y al solucionarla nos apoyemos en el material dogmático jurídico ya establecido por jurisprudencias, tesis, leyes, normas, documentos comentados, etc. Eh, ¿Cuál es la vía del empirismo? Bien, el método empírico es muy conocido en la cuestión de las ciencias naturales, de la ciencia química, física, etc., porque el empirismo es la forma de obtener el conocimiento puro en la experiencia. Eh, Aquí, ¿cómo podemos obtener este método aplicado en la ciencia del derecho? Pues tenemos que percibir realmente el problema, tenemos que coadyuvar con ese problema, tenemos que casi vivir en el problema para que nosotros podamos determinar ese conocimiento se nos pueda dar y de esta manera lo sometamos bajo dicho método y podamos crear esa metodología que nos permita solucionar nuestro planteamiento del problema. Yo le puse como ejemplo, véase aprendizaje conductual. Bien, según teorías psicológicas acerca del comportamiento humano, se dice que tenemos tres tipos de aprendizajes bajo el comportamiento humano. ¿Cuáles son estos tres tipos de conducta? Son la conducta o el aprendizaje kinestésico, el visual y el auditivo. El kinestésico va a ser la capacidad o aptitud que tenga esta persona para poder obtener el conocimiento por medio de sus sentidos, por medio del tacto, por medio de realizar cosas, por medio de estar totalmente viviendo el problema, la situación a estudiar. Y hay personas que con esta capacidad kinestésica puedan ellas aprender. Hay unas que aprenden con el movimiento, estar aprendiendo yendo de aquí para allá, estando en constante movimiento. Estas personas obtienen un tipo de conocimiento muy diferente. Este tipo de conducta o de aprendizaje conductual está muy enfocado en las cuestiones deportivas, en las cuestiones de, vamos a decirlo, de ciencias del deporte.
Estas personas eh, comprenden más su conocimiento por medio del movimiento. Tenemos después el conocimiento del tipo visual. Este tipo de conocimiento, hay personas que teniendo ese tipo de conocimiento o aprendizaje conductual, con el simple hecho de utilizar el sentido de la visión o de la vista, pues obtienen ese conocimiento sin problema. Un ejemplo, hay personas que con el simple hecho de observar lo que está haciendo la otra persona, pueden llevar el aprendizaje a ellas y pueden ejecutar la misma acción o obtener la misma información con el simple hecho de estar observando. En la otra parte tenemos el aprendizaje eh, por la vía del escuchar. Es kinestésica auditiva. Por la parte de la cuestión auditiva tenemos que hay personas que teniendo esta particularidad, este tipo de aprendizaje, pues seamos más capaces de aprender o de obtener ese conocimiento, ese saber por medio de nuestra capacidad auditiva. Hay personas que pueden estar en una relación o vamos a decirlo así, en una plática entre amigos y estas personas que tengan estas capacidades pues pueden estar observando su entorno, pueden estar viendo otra cosa, teniendo el celular y lo que se pueda interpretar que no están haciendo caso, pero no es que no estén haciendo caso, es que estas personas tienen esa capacidad de aprendizaje auditiva en la cual por el simple hecho de que estén escuchando puedan tener ese tipo de aprendizaje. En lo particular, su servidor tiene el tipo de aprendizaje auditivo y posteriormente visual. Soy de las personas que yo solamente tengo que escuchar para poder obtener ese conocimiento y para poder obtener ese proceso en la cuestión del conocimiento, como les bien comentaba. Ahora que sabes esto, primeramente identifica qué puntos o qué tipos de aprendizaje conductual son los que predominan en ti y sobre eso trata de que el aprendizaje o el conocimiento que tú obtengas a futuro sea beneficiándote o se sea beneficiando este tipo de aprendizajes que ya tienes. Entonces podemos que para la investigación de campo en el método aplicado a la ciencia del derecho, tenemos que primera vía, tenemos esta parte del empirismo, en la cual obtenemos el aprendizaje por medio del conocimiento, perdón, por medio de la cuestión de la experimentación en nuestros sentidos. La otra parte es la documental. Aquí es más sencillo, nos basamos en cuestiones o investigaciones doctrinales acerca del derecho para poder fundamentar nuestro planteamiento del problema o nuestra investigación o conocimiento a adquirir. Nos basamos y justificamos en material que ya ha sido hecho por investigadores. Sin más por el momento, pasamos a los siguientes métodos. Tenemos el método conceptual. Método conceptual es el objetivo de dicho método, será clasificar los conceptos para arribar a definiciones precisas. Tal es el caso del papel que juega el significado lingüístico y sintáctico de las palabras para evitar malinterpretaciones, redundancias, lagunas o vicios. Y este método puede ser incluido en coadyuvancia en la investigación jurídica a manera de comprender o de afinar la propuesta en la problemática a analizar para afinar la dirección de dicho estudio. Bien, la cuestión del método conceptual, como si bien la definición lo mencioné, esta es de definir conceptos. Una cosa que como abogados tenemos es que no todas las palabras gozan del mismo valor, gozan del mismo criterio. Nosotros tenemos que manejar exclusivamente el significado de las palabras porque el simple hecho de un significado de la palabra puede cambiar totalmente nuestra defensa, puede cambiar nuestra argumentación, nuestra estrategia y el método conceptual es aquella en la cual va a partir de determinadas definiciones y las va a poder analizar para poder contraponer y saber cuál es la que más se adapta a nuestro criterio, a nuestra investigación, a nuestra problemática a solucionar. Entonces, este método nos va a ayudar a definir cuáles son esas propiamente dichas, esas palabras, esos conceptos, para que podamos ejecutarlos adecuadamente en nuestra investigación.
Tenemos como métodos en esta parte de la diapositiva el sistemático, el cual este método nos ayudará a ordenar los conocimientos, ya sea en fichas de trabajo, fichas de lectura, para tener una mayor comprensión, si es que en la investigación se obtiene un sinfín de información, por lo que para tener a la mano datos que sobresalgan de otros, se aconseja que se realice este método acomodándolos de menor a mayor importancia. Este método sistemático suele pasar cuando tenemos muchísimos datos de información, muchísimo conocimiento en nuestra investigación y a veces nosotros queremos, bueno, hay datos que son más relevantes que otros y cuando tenemos este bonche de información, lo que hacemos para facilitar la investigación es determinar qué datos nos pueden ayudar, que son demasiado importantes, que vamos a tocar posteriormente y qué datos no pueden ser tan importantes, pero que son necesarios para que siga la investigación. Entonces, este método al momento de someterlos nada más va a ser para clasificar qué datos son relevantes de los que no lo son. El método de concordancia es aquel que se utiliza para estudiar supuestos diferentes y así determinar su coincidencia e interrelaciones, por lo que este método nos ayudará si es que en la investigación se proponga añadir o modificar cierto axioma o supuestos. Estos métodos pueden ser aplicables en una investigación y también pueden ser aplicables en la cuestión de una asesoría jurídica. En la cuestión sistemática hay diversas cuestiones, al momento de que nos leen o que nos hablan acerca de las conductas de un hecho criminal que nos comparte un cliente, pues al momento de escuchar esa historia o ese caso, pues lo que hacemos es que sistemáticamente estemos ordenando qué tipo de conductas son las que nos importa al atacar o nos importa al defender o alguna conducta en la cual nos es primeramente demandar o en este caso contrademandar. Bajo este supuesto, el método sistemático nos va a ayudar muchísimo para ordenar qué datos son los que nos interesan de otros datos que están en importancia. Vulgarmente en la profesión le decimos chisme. Las cuestiones de derecho que nos importan, de las cuestiones del chisme que no nos importan, que nada más nos hacen perder el tiempo. La cuestión del método de concordancias va a ser la que estudie los supuestos diferentes y determinen la coincidencia e interrelaciones de estos supuestos jurídicos. Esto es que en una investigación surjan varias cuestiones que a veces se pueda, vamos a decirlo de esta manera. Mm, ok, bien, bien. Vamos a explicarlo mejor. Me refiero a que en la investigación se proponga añadir o modificar cierto aspecto, es de que este método nos va a ayudar a que ante un supuesto diferente, ante una problemática, al momento de darle una solución, podamos nosotros determinar si esa solución es viable, es verificable, para podérsele añadir o modificar este supuesto con otro más. Un ejemplo, no es lo mismo tener un planteamiento de problema y que de este nos salga otro tipo de planteamiento u otra problemática. Nuestro método de concordancias van a ser aquellas que puedan vamos a decirlo así, contraponerse o que se puedan poner en contra cada una de la otra y de esta manera poderse añadir o modificar este problema para que pueda abundar totalmente y pueda realizarse o llevarse a cabo tal cual. Entonces, este es el método que se suele utilizar al momento de tener alguna problemática para que eh, pueda concordar. Otro ejemplo claro aplicado al derecho es cuando nosotros escuchamos un caso específico, escuchamos de un suceso y podamos nosotros aplicarlo con otro similar del cual tuvimos ya una solución. Un ejemplo, no todos los casos van a ser iguales, los que te van a llegar. Va a haber a lo mejor alguna demanda en pensión alimenticia, que no sé, me gusta que las personas o los cónyuges se pongan de acuerdo para la capitulación en la cuestión de, pues, de
de pensión económica, de guardia y custodia, etcétera, y va a haber otros que absolutamente no quieran saber nada y tú tengas que especificar qué es lo que tiene que defenderse eh, según tu cliente, que de esta manera, al ser casos particulares o al ser casos similares, al momento de contraponerse, tú puedas añadir o modificar este supuesto a fin de que creas concordancia entre los mismos y puedas determinar una mejor estrategia en el momento de la defensa o acción jurídica. Tenemos método de diferencias. Este método son aquellos que se comparan hechos jurídicos para especificar sus características. Este método siguiente el objetivo de la investigación, este método siguiendo el objetivo de la investigación podrá renovar o incluir supuestos para su clasificación en la normativa jurídica. Este tipo de métodos se utilizan mucho en la cuestión de la legislación, ya que a veces por lagunas, vamos a decirlo así, por vicisitudes que aparecen en la propia ley, hay diferencias que se contraponen de leyes unas con las otras, en las cuales eh, bajo este método se tienen que especificar qué características son las que sobresalen de esa normativa para que se pueda incluir y se pueda absorber todo este cúmulo de acciones o este cúmulo de hechos para que se pueda ya verse inmerso absolutamente en esta clasificación en una determinada normativa jurídica. Entonces, este método de diferencias lo que va a hacer es, siguiendo la premisa o el objetivo de tu investigación, lo que tienes que hacer es renovar o incluir supuestos en una clasificación en la normativa jurídica, como ya lo habíamos comentado. Métodos de diferencias, pasamos al siguiente. Tenemos el método de variaciones concomitantes. Este método nos va a ayudar a determinar los cambios del suceso a examinar. De esta manera nos ayuda a registrar las diferencias halladas en la evolución del fenómeno de estudio que concuerda con diferencias en la evolución de otros fenómenos. Yo pongo el derecho de VIH, ya que si bien vamos a hacer un estudio en la cuestión del VIH. Bien, me gusta el título o la idea de saber que bajo me gusta comenzar con eh, la proclividad de infección del VIH ha sido determinante para la mortandad en los seres humanos. Tenemos dos tipos de supuestos. Primero, la infecciosidad de lo que es el virus de inmunodeficiencia humana y la mortandad en el ser humano. Si bien estos dos fenómenos suelen ser el mismo, pero un fenómeno va a cambiar por el otro fenómeno. En este caso, la mortandad está puesta porque al VIH, al ser un virus mortal, un virus muy infeccioso, al ser infeccioso es aquel que por el simple tocamiento, el simple contacto con secreciones de una persona que esté infectada, probablemente puede que también te infectes y de esta manera, pues al no tratarse adecuadamente este virus, puede llegar fácilmente a la muerte, puesto que es demasiado infeccioso y peligroso al ser humano. Ahora bien, si nuestro primer factor es que no fuese infeccioso, nuestro segundo fenómeno cambiaría en que no fuese mortal. Así tenemos nuestras variaciones concomitantes. Viene de un fenómeno, característica o acomplejado o en seguimiento de otro movimiento o de otra característica de fenómeno. Tenemos el método comparativo, en la cual se dispone para analizar los fenómenos jurídicos en las distintas épocas de la actividad normativa de nuestro país y en relación a otras naciones, por lo que es de gran utilidad conocer el idioma, usos y costumbres de otros países para su correcta y adecuada interpretación. Este método nos ayudará si la investigación se enfoca en la identificación de supuestos para renovar, modificar o añadir desde un texto legal hasta un artículo de normativa legal aplicable. Bien, más adelante vamos a meternos en lo que es el método comparativo.
Este método nos toca estudiarlo más a detalle, un poquito más adelante en el transcurso del curso. Vamos a meternos un poco más a detalle. Bien, este estudio lo que nos va a importar es que va a estudiar, analizar los fenómenos jurídicos, como lo dice, en las distintas épocas de la actividad normativa de nuestro país y su relación o su actividad en otras naciones. Este método comparativo nos va a ayudar a poder, vamos a decirlo, a limar, a poder determinar un mejor derecho, porque como nosotros sabemos, nuestra ley que no es nuestra constitución desde la primera de 1917, la creada en ese sentido, pues fue hecha para regular ciertas conductas que se daban en la época de la revolución. Ahora que ya tenemos un Estado de Derecho más amplio, más soberano, nuestra legislación o nuestra constitución ha sido removida, perdón, ha sido modificada a manera de que se pueda substanciar o mejorar eh, sí, nuestra relación en sociedad. Podemos ver que nuestro método comparativo nos va a ayudar para que limemos las cosas que no nos sirven y podemos actualizarlas a manera de que dichas legislaciones nos sirvan a favor. Eh, Les puse que tiene otra relación con otras naciones porque también el método comparativo nos ayudará a obtener mejoras en nuestro sistema legal, teniéndolas como base otro tipo de legislaciones internacionales. Me gustan el protocolos de derechos humanos, tales como el protocolo de Estambul, que habla acerca de todo lo que es tortura, todo lo que es acciones en contra o inhumanas. Tenemos el convenio de Belém do Pará, el firmado en Brasil acerca de la prevención hacia la mujer. Tenemos este tipo de legislaciones en las cuales México ha adoptado en cuestión de derechos humanos gracias al método comparativo. Entonces, en ese supuesto vamos a darle término al siguiente método y posteriormente vamos a dar finalización a este video para que en la próxima clase sigamos viendo, vamos a terminar los métodos y el tema que probablemente si terminamos los métodos de la otra clase podamos iniciar con dicha nueva clase. Para lo último, el método dialéctico va a ser aquel que se utilice para la confrontación de ideas. De esta manera, el método nos someterá al debate y a la defensa de nuestro conocimiento a manera de poder descubrir otras ideas para redefinir o, en su caso, afirmar completamente la postura investigativa. Ok, el método dialéctico es un método histórico, digamos que es un método que ha ido desarrollándose a través de la evolución humana. El método de los dialectos ha sido implementado por los griegos. Recuerden esa clase de derecho romano en donde se basaban acerca de los diálogos, se basaban acerca en los foros, todas aquellas ideas, todas aquellas investigaciones, propuestas, ese conocimiento que estaba en tela de juicio, se proponía en un foro y se dialogaba con especialistas para poder determinar la certidumbre o la versatilidad de lo que se planteaba cuestionar o de lo que se planteaba obtener como conocimiento. Este método dialéctico nos va a ayudar para que a manera de justificación, a manera de sí, es más de tanto de justificar. El simple hecho de compartir nuestras ideas con otras o con otras personas o confrontarlas también es un método de investigación en el cual podemos obtener más premisas, podemos obtener más dirección y podemos nosotros obtener a veces deficiencias que no vemos para poder nosotros redefinir como en su caso lo puse, redefinir o afirmar completamente dicha postura. Este método dialéctico en la cuestión jurídica como abogados lo solemos utilizar cuando
solemos someter nuestras ideas, nuestra estrategia hacia otro abogado. Si tú más adelante trabajas en un despacho jurídico o si ya lo estás haciendo, posiblemente ustedes sometan el método dialéctico en la cuestión de que cuando llega hacia ese despacho o hacia el lugar de trabajo, una asesoría que posteriormente se convierte en un trabajo, bueno, ustedes tengan que ejercer una estrategia jurídico-legal en la cual este método lo que hace es someter a diferentes personas, diferente personal en su despacho o en el lugar de trabajo, a manera de que puedan ellos determinar una lluvia de ideas y de esta forma obtener una mejor estrategia. Este método dialéctico puede ser muy hábil, muy habitual. Si tienes tú algún conocido que esté en otra rama de las ciencias, puedes entablar un método dialéctico con él para poder determinar una correcta asesoría o más bien un intercambio de conocimientos en los cuales tú puedes, digamos, enriquecerte. En las cuestiones del nuevo sistema jurídico penal, estamos hablando del acusatorio adversarial que se dio en un par de años, en la cuestión de México, estamos hablando cerca del 2008, estamos en el entendido que ahora nuestra defensa técnica va a ser de forma oral. Una de las ventajas que tiene el abogado ante el transcurso oral es que entre más preparación tenga, o esto es, entre más conocimiento tenga de otras disciplinas, es el que mejor tenga esta correcta acción o esta correcta conducta ante nuestro sistema. ¿Por qué? Porque ahora el abogado, obviamente conociendo de esta rama del derecho y obteniendo este conocimiento acerca de otros tipos de ciencias, tales como la criminología, tales como la medicina legal, estamos hablando de la psicología, posiblemente puedan decantar a favor la defensa o la acusación o parte del acusador a favor de aquella persona que obtenga estos conocimientos. Entonces el método dialéctico va a ser aquel método que nosotros utilizamos y que como abogados debemos de utilizar siempre para poder actualizarnos y para poder enriquecer nuestro conocimiento. Sin más por el momento, es un gusto poder estar ante ustedes, ante esta plataforma. Eh, repito, eh, cualquier duda, cualquier pues cuestión que tengan acerca sobre las clases, yo le veo primordial el hecho de que se contacten conmigo, ya sea por medio de un mensaje, de un correo, por medio del correo institucional, dándome sus observaciones acerca de tales métodos y estaré totalmente a su disposición y estaré totalmente pues dispuesto a cualquier cosa en la que ustedes pues puedan sugerir. Entonces es un placer, es un gusto poder estar en esta plataforma virtual. Me parece un medio totalmente tecnológico, totalmente de ventaja, que como abogados debemos de ocupar en cualquier rama de nuestro haber profesional, en el cual podamos nosotros obtener ese conocimiento como ya lo hemos venido mencionando desde el principio de esta temática. Entonces, sin más por el momento, vamos a dar, perdón, voy a estar subiendo ya este material a la plataforma para que ya lo estén ustedes obtenido, ya lo estén obteniendo, lo pueden estar checando. Posteriormente, sí les pido que nos podamos reunir el día que acordamos, que es el viernes 5 de 4, el viernes de 5 a 4, para poder ya eh, tener lo que es la clase en vivo, la clase en línea. Entonces los esperamos, el día que acordamos quedó como viernes 3 a 4. Entonces de esta forma les agradezco que tengan un buen día y hasta la próxima.